Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes estén muy bien y bienvenidos nuevamente a otra entrega más de mi canal. Así que vamos a ver qué tenemos para hoy. En esta oportunidad te quiero traer algo que me trajo bonitos recuerdos. Y ya hoy en día vemos que la tecnología está muy avanzada. Ya podemos reproducir música por diferentes dispositivos, pero el dispositivo más común es nuestro celular. O sea que ahí escuchamos toda nuestra música, todo lo que queremos escuchar y lo que queremos ver. Pero hace unos cuantos años atrás no era así. Los celulares no tenían la capacidad como la tienen ahora de reproducir música. Si acaso se podían pasar fracciones de la música por vía Bluetooth o infrarrojo. ¿Viviste esa época? Y cuando viajamos a esa época nos damos cuenta cuánto ha avanzado la tecnología, pero nos ponemos a pensar, y entonces, si ahora todo lo tenemos integrado en un dispositivo como el celular, ¿cómo era antes? Bueno, antes usábamos lo que eran los famosos reproductores MP3, que esa tecnología sale más o menos por ahí en los años 1995, 1998, me corrigen con la fecha exacta, o sea, ya hace más de 20 años más o menos. Y después que salió esa tecnología de MP3, muchos dispositivos que eran exclusivamente para usar la música, entre ellos el famoso iPod. Tener un iPod en ese entonces era sumamente caro, muy caro, y eran muy pocas personas que tenían. Entonces ahí comenzó la carrera, como ahora es la carrera de la tecnología en los celulares. En ese entonces comenzó la carrera de los reproductores MP3 y luego seguido MP4. Entonces se comenzaron a salir muchas versiones de reproductores MP3. Había muchos que se parecían a memorias USB y de muchas maneras y de muchas gamas. Entonces eso me generó a mí una pregunta y dije, ¿vale la pena en el año 2024 tener un reproductor MP3? Yo dije, bueno, depende para qué público, depende para qué segmento, porque vuelvo y les repito, hoy en día ya tenemos todo lo que queremos en un solo dispositivo, en nuestro celular. Ahí navegamos en internet. En ese entonces también era muy difícil navegar en internet y esos dispositivos no tenían internet. Toda la información uno tenía que pasárselo a la memoria del dispositivo o transferírsela al dispositivo, ya sea la música, ya sea el video y la foto, pero no se conectaban al internet como hoy en día, que todo ya se hace vía el celular. Analizando todo esto dije, vamos a comprar un MP3, un reproductor MP3, para ver si vale la pena y para ver si todavía siguen teniendo esa tecnología de hace más de 15 años más o menos. Entonces, si tú tuviste un MP3, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? O en este año, en estos tiempos tan modernos, ¿tienes un MP3? Coméntalo aquí. Entonces, buscando en YouTube, dije, bueno, ¿cuál MP3 adquiero para ver si vale la pena tener este dispositivo en estos tiempos, en estos años de mucha tecnología, específicamente en el 2024? Y veo que los MP3 tienen muy malas referencias, y cuando entré en Amazon me di cuenta que muchos de ellos tienen muy malas calificaciones, así que no sabía por cuál decidirme, y tampoco quería gastar mucho dinero en comprando este dispositivo, así que me decidí por este, a ver qué tal y cómo nos va. Entonces este es el estuche del MP3. Aquí tenemos nuestro dispositivo de tecnología de hace ya más de 20 años y vamos a ver qué tal. Wow, esta memoria que ustedes ven aquí, micro CD, no lo trajo el dispositivo. Ese es el primer punto negativo. Ya casi todos los productos que nosotros compramos hoy en día que necesiten memoria micro CD ya la traen integrada o la traen para colocársela, pero vamos a decir que por el precio me parece razonable. Lo estaré dejando aquí en el lado el precio que me costó este reproductor MP3, pero oscila por ahí más o menos entre los $20. Entonces este es el reproductor. Otro error, yo lo pedí púrpura y me llegó rosado. Esta es la marca que tenemos aquí de este reproductor MP3. Entonces estamos haciendo el unboxing para ver qué trae este reproductor. Bueno, no trae memoria micro CD. Eso se lo tuve yo que quitar a otro dispositivo que no lo estaba usando para poderlo usar. Entonces, además de traer el equipo, que es este,
Vemos que trae sus auriculares. En ese entonces no es como ahora que ya son vía Bluetooth, no. Los típicos auriculares clásicos que daban dolor en los oídos. Y tenemos nuestro cable USB tradicional. ¿Por qué? Porque este dispositivo se va a cargar con este cable, nos va a ayudar como fuente de poder y también para poderle transferir lo que sea la música, las imágenes o el video. Pero para poder transferir esta información necesita tener integrada esta memoria micro CD. Entonces esto es lo que trae, excepto la memoria. Solamente trae su cable USB que sirve como fuente y sirve para transferir datos, el dispositivo y el manual. Por $20 lo veo sumamente razonable. Ahora, una de las críticas que vi que le hacían a esta marca o al vendedor es que el tiempo de vida de este dispositivo era muy corto. Supuestamente una persona criticó y le hizo la observación de que solamente le duró 8 meses. Vamos a ver cómo nos va a nosotros, si llegamos a más o a menos. Pero la misma persona decía que si tenía que comprárselo otra vez, lo iba a comprar. O sea que vamos a ver. Aquí tenemos el manual y vamos a ver qué nos indica el manual. Siempre es bueno mirar el manual. Bueno, aquí en manual ya te dice más o menos algunas de las funciones que hace este reproductor MP3. Una de las cosas que dice aquí son los formatos de música que lee MP3 y otros formatos más. Que son más viejos aún que el formato MP3. También te dice el formato de resolución de los videos que soportan. Si te fijas, es el formato AVI, o sea que olvídate de HD, olvídate de resolución muy pesadas, y también mira el tamaño que debe de tener. O sea que es un dispositivo con muchas limitaciones. Y fíjate que solamente soporta máximo 64 GB. Entonces esto es más o menos lo que trae. Ahora, si tú quieres ver el revisado de este producto, si quieres ver el revisado de este producto, atento a mi canal, suscríbete y dale like, que más adelante voy a estar subiendo el revisado de este producto, de cómo funciona y de cómo se configura. Pero ahora solamente te lo voy a encender y te voy a mostrar cómo es. De verdad es un material que se siente bien. Aquí te dice por dónde va la tarjeta micro CD. Aquí vemos que nos indica que el botón de encendido y apagado. Aquí arriba tiene un plastiquito para la pantalla. Aquí vemos que tiene esta función de adelante, atrás, menú y volumen. Y bueno, aquí tenemos para el auricular y para la conexión USB. Entonces lo vamos a encender porque ahora está en off. Ahora le vamos a mover a on. Sencillo, se ve bonito y es bien pequeño y bien práctico. Yo me decidí de este porque si se fijan los conocedores o los que son de esa época, tiene muy parecido al iPod. Creo que, si no me equivoco, al iPod de segunda, tercera o cuarta generación, que era así, que esta parte era muy touch, era bien suave, era con una gomita como suave. Entonces aquí vemos que tenemos el audio, el video. Wow, tiene radio, eso es un plus. Aquí tenemos, mira, hasta tiene grabadora, interesante. Debe tener algún micrófono por aquí, algún micrófono integrado debe tener. Miren la hora, o sea que se ve bien bonito. Tú me dirías, ¿vale la pena en este año, en estos tiempos de modernidad? Yo te diría sí, para tu hijo o para tus abuelos, no sé, que le encanten la música, o las personas que le encanta correr y no le gustaría tener cosas muy valiosas, cargando cosas muy valiosas. Creo que esto sería un buen regalo y creo que vale la pena. Ahora vamos a ver más adelante en un video todas las funciones que tienen. Ya yo veo que aquí se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Me imagino que el botón del medio es para acceder a cada aplicación, pero ya eso será en el próximo video.